Recording in progress. Amor de verdad me lo merezco, que todo salga bien me lo merezco. Lo bueno viene a mí, la vaina se me da, hasta la vista al mar me la merezco. Un cielito azul me lo merezco, una vida cool me la merezco. Lo bueno viene a mí, lo que está para mí viene en camino, yo me lo merezco. Ta, ta, ti, ta, ta. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Amor de verdad me lo merezco, que todo salga bien me lo merezco. Lo bueno viene a mí, la vaina se me da, hasta la vista al mar me la merezco. Un cielito azul me lo merezco, una vida cool me la merezco. Lo bueno viene a mí, lo que está para mí viene en camino, yo me lo merezco. Ta, ta, ti, ta, ta. Hola, muy buenas noches, gente buena. Gracias por estar presente en esta sesión donde vamos a informarnos, vamos a compartir información valiosa, vamos a recibir su retroalimentación también para abordar temas que tienen que ver con el cáncer, su impacto, prevención, tanto en mujeres, en hombres, en niños, en bomberos. Y utilizaré una referencia importante sobre todo en el tema de bomberos porque la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer ha dictaminado que la profesión del bombero es una profesión que es directamente proporcional a asumir los peligros y los riesgos de una labor que genera cáncer. Entonces, nosotros tenemos que, sin ganas de desmeritar la intención, el deseo que puedan tener muchos de ser bomberos, tenemos también que
advertir los peligros que esta profesión, de la cual orgullosamente formo parte, desafortunadamente pues tiene que evolucionar en esta lucha. Así que esta información que hemos preparado, espero que sea de utilidad para usted, dama, para usted, caballero, para sus niños, su familia, sus seres queridos y por supuesto para mis hermanos bomberos y bomberas, por supuesto. Así que espero que esta sesión, esta hora que vamos a compartir, sea de agrado y que pueda ser un factor multiplicador, no nada más en octubre, en el mes de la lucha contra el cáncer, sino durante todo el año. Así que espero que sea de su agrado y estoy 100% a la orden. Bendiciones y disfruten esta conferencia que hemos grabado para ustedes. Gente buena, gracias por la oportunidad al permitirme compartir esta información que es sumamente importante. En el marco de lo que fue la 28 semana de la salud ocupacional realizada en el Hotel Intercontinental de la ciudad de Medellín, los pasados días de noviembre, yo preparé una conferencia denominada Cuando sea grande, quiero ser bombero. Esta es una conferencia que la estamos también transmitiendo por redes con la intención de que más bomberos, más prevencionistas, más médicos del trabajo, más personas que hacen respuesta a emergencias, estemos conscientes de una realidad sumamente importante. Y siempre decíamos que el fuego era nuestra principal amenaza y que como bombero también nuestro reto era controlar el fuego. Desafortunadamente, pues la principal amenaza del bombero no es el fuego, es el cáncer laboral. Y es una realidad que les invito a que ustedes comiencen a difundir, sobre todo en esas organizaciones en las que se fortalece el bombero voluntario. ¿Y por qué hago énfasis en el bombero voluntario? Porque muchas veces ese bombero voluntario no tiene el respaldo de una seguridad social, no tiene el respaldo de una clínica, no tiene evaluaciones médicas preempleo, postempleo, vacacionales. Entonces, esa ilusión con la que yo desde niño, desde mis 9 años, quería ser bombero, pues esa misma ilusión la pueden tener ahorita muchas personas, incluso muchos adultos que forman parte de brigadas industriales, de brigadas empresariales y que desafortunadamente seguimos creyendo que la principal amenaza como bomberos es el fuego. Pues no, es el cáncer laboral. Según los estudios y los registros estadísticos, por lo menos en la Comunidad Europea, dentro de 2 a 3 años habrán más personas afectadas por cáncer laboral que por accidentes laborales. Entonces nosotros tenemos que tomar esto muy en serio y sin ánimo de ser ni profeta ni alarmista, estoy tomando datos que existen a la fecha, a finales del 2022, a diciembre del 2022 de la Comunidad Europea. Y toda esta información aquí está soportada y tiene fuentes y tiene referencias donde usted puede buscar información y advertir. Y no estamos hablando de que dejemos de ser bomberos, estamos hablando de que tenemos que profesionalizarnos, porque hay otras profesiones también que enmascaradas en escenarios más bonitos, pues resulta que también se ven afectados por situaciones muy similares a como si estuviésemos combatiendo un incendio. Pero vamos a entrar en materia. Primero que nada, la bendición de Dios para todos ustedes. Aprovecho y cito a mis hijas Mariana y Manuela, son 2 de mis hijos, mis panameñas bellas, pero también hago referencia a las gorras y a los colores que ellas tienen. Muy alertas con esto, porque muchas veces
entramos en materia, entramos en técnicas, entramos en conocimientos y hay cosas básicas que omitimos. El color de la gorra de Mariana, el color ámbar, ese color naranja, ese color que nosotros vemos con mucha presencia en los conos de tránsito, en los chalecos de tránsito, en los chalecos salvavidas, es el primer color que detecta el ojo humano y es el último color que el ojo humano deja de ver. Es decir, cuando usted coloca todos los colores en un prisma y hace girar, incluso en la noche, el primer color que detecta el ojo humano es el ámbar, que es el color que tiene la gorra de Marianita. Y el segundo color es el amarillo lima o el verde lima, que es la gorra que tiene Manuela. Entonces nosotros tenemos que entender que aquí buscamos información básica, precisa, muy técnica, pero queremos que esta información llegue junto con la bendición, porque esta información lo que busca es hacer prevención, hacer mucha docencia. Y yo, como papá orgulloso de estos superhéroes que están en pantalla, ahí incluyo a Nelson Enrique, tengo que ayudarlos para que ustedes sean más fuertes. ¿Ok? Entonces, esto para mí es muy importante. Perdón. De esta manera, yo les pido que usted digiere esta información, le saque el mayor provecho y lo que sirva de utilidad, usted lo comparte, lo multiplica. Pero no debe haber ningún cuerpo de bomberos sin ver esta información. Tenemos que ayudar a la mayor cantidad de personas para que esta información llegue a cada uno de nosotros, a todos sin excepción. Una de las cosas que es importantísima para todos y cada uno de nosotros es tratar de visualizar que como bomberos vamos evolucionando y que no somos los mismos de hace 10 años, de hace 20 años. Todos los bomberos hemos hecho locuras, todos, en operaciones de rescate, en extinción de incendios, en una clase, nos hemos equivocado y desafortunadamente nos quedamos muchas veces quizás con el recuerdo negativo, con eso que pasó hace 30 años, pero eso es parte de la evolución, eso es parte de la madurez. Yo recuerdo que atendí una vez una emergencia en Caracas, en un choque en la autopista Francisco de Fajardo, eran como las 6 de la mañana, estaba entregando guardias en el servicio de ambulancia y fue un accidente muy fuerte. También recuerdo ver cómo se quemó un edificio que estaba frente a una estación de bomberos un 3 de enero, ya como bombero industrial. También recuerdo ver cómo hicimos muchas operaciones de rescate y inclusive en situaciones realmente bien complejas desde los bomberos de la Universidad de Oriente. Es decir, yo he tenido la oportunidad de pasar por servicios de ambulancia, por servicios de rescate, por servicios de extinción de incendios, por empresas petroleras, por servicios industriales de extinción de incendios, por servicios privados, por empresas privadas, empresas petroleras, petroquímicas, en el sector de energía, en puertos, en aeropuertos, en túneles subterráneos, subacuáticos, termoeléctricas y en edificaciones de gran altura. Entonces, esta es una información que le va a servir para todos los bomberos, desde bomberos de aeropuertos, bomberos forestales, bomberos industriales, guardaparques, bomberos municipales, bomberos en operaciones especiales, personal de materiales peligrosos, personal de mantenimiento de las estaciones de bomberos. Así que usted preste mucha atención, saque el mayor provecho, porque lo que queremos es ayudar a hacer prevención en su labor como bombero. Pido disculpas si digo alguna palabra que no debo. Ahorita de paso estoy pasando también por un pequeño resfriado, pero tenga presente que esa misma palabra, ese mismo objeto que estamos viendo, tiene diferentes significados. Pitillo, bombita, pajita, pajilla, popote, sorbete, canudo, canuto, canillo y carrizo. Cuando usted venga a Panamá,
usted quiere una bebida, usted pide un carrizo. Si pide un pitillo, está pidiendo otra cosa, van a saber que no es de aquí, no lo van a entender, pero usted sabe que lo que tratamos de hacer con esta presentación es que cada quien la traduzca a su idioma, en su forma de dar clases, de hacer docencia, desde la clase 1 de los bomberos, desde los análisis de riesgo, desde las advertencias de cómo se hacen esas actividades, inclusive no en la atención del incendio, sino en la estación de bomberos. O sea, esta información está hecha para usted porque como asesor, los que somos asesores, los que ya no somos el pitonero en la línea, sino que ya estamos viendo la gestión estratégica, viendo la parte táctica, ya estamos en otra, digamos, en otra etapa, ¿ok? Nosotros tenemos que ver esto como asesores. Entonces, como asesores hay solamente dos tipos de organizaciones, dos tipos de empresas. Las que han afrontado adversidades y las que están por hacer. Adversidades puede ser cualquier situación, desde fatalidades hasta un simple caso de primeros auxilios, de una afección respiratoria, desde una colisión, lo que sea. Nosotros tenemos que hacer prevención para que eso no nos pase, sobre todo a nosotros, porque somos los respondedores a esos eventos. Entonces, como objetivo principal, es como cuando a usted le nace un hijo, que en ese caso es el nacimiento de Nelson Enrique. Esos son momentos que usted los graba, los fija en su vida. Ese es un momento maravilloso. No hay nada que se compare con ese momento. Nada. Entonces, esta presentación yo quisiera que impactara en todos los planes operacionales de formación del bombero, voluntario, de aeropuerto, industrial, guardaparque, municipal, rentado. Todos los servicios de respuesta a emergencia deberían visualizar esta información. Esto, por supuesto, va a ir evolucionando, ¿verdad? Pero espero que llegue a todos y cada uno de los bomberos. Ahora bien, cuando vamos a los objetivos específicos, nosotros necesitamos generar alertas, fomentar herramientas que orienten a padres. Óigase bien, a padres, ¿qué tienen que ver los papás? Si estamos hablando de bomberos, pues esto también le sirve a los papás. Óigase bien, usted como papá, como mamá, esta información también es para usted, porque su hijo pequeñito también quiere ser bombero. Y usted tiene que supervisar el futuro de su hijo. Y usted como bombero también es papá y tiene que supervisar la seguridad de sus hijos. Entonces, esta es una información que busca orientar a padres, a bomberos, a todas las personas vinculadas con estos temas, porque buscamos generar alertas de los peligros que tenemos en casa, en oficinas, en parques, en colegios, en sitios de cuidado diario, parvularios, kinders, guarderías, que pueden llegar a ser inclusive tan nocivos que generan cáncer. Dice, espérate, Pablo, la presentación se llama Cuando sea grande quiero ser bombero. ¿Cómo es esto que ahora se vincula a gente que esté asociada a las oficinas, a los parques, a los colegios, a los sitios de hogares de cuidado diario? Ahora hablamos de los papás, ahora voy a involucrar a los maestros, a los cuidadores, a los que compran las cosas para los colegios, a los papás que compran cosas para sus hijos. Entonces también procuramos la eficiencia y eficacia y el bienestar y la felicidad del personal que responde a emergencias con fuego. O sea que hay mucha gente a los cuales queremos generar alertas y fomentar herramientas que los orienten. Ahora bien, nosotros debemos entender que esta información no busca ser alarmista, pero tenemos que estar claros cuáles son nuestros objetivos. Vamos a ver.
Interesante, ¿cierto? Habrá gente que tiene una visión distinta de lo que estamos haciendo acá. Entonces la idea es que nos pongamos todos de acuerdo y que busquemos, cada quien va a sacar la información que le es de interés, que le es útil, pero es una información integral. Uno de los sueños más grandes de muchos niños es ser bombero. Era mi sueño también. Afortunadamente lo logré. El sonar de las sirenas, las alarmas y la atracción de las luces, junto con la vestimenta aguerrida, el pasamontaña, ninja, capucha, el casco, el andar deprisa por el bien común, dándole prioridad en los semáforos a estos vehículos que, por supuesto, con esos colores llamativos, con esas sirenas, iban a permitir que destacaran entre todos. Y vamos a ver este video porque así íbamos antes de los camiones de bomberos. A mí en lo particular me encanta mucho este video. No sé de quién es, lo saqué de YouTube, pero a mí me gusta porque muchas veces esto me recuerda cómo íbamos colgados en los camiones de bomberos. Íbamos ahí y teníamos contacto con el carro que estaba al lado, podíamos leer lo que estaba leyendo el copiloto en el carro que teníamos ahí. Y actualmente nosotros vemos cómo la gente en un minuto se equipa y ya salió y ya no puede ir en la parte de atrás de los vehículos. Es decir, hay una evolución. Muchos quizás estaban de repente criticando que si se tardaron mucho, que si no, eso no es relevante en este momento. Y no es la idea para nada. Cada quien
tiene que cumplir con las exigencias de su organización y cada vez sabemos de más y más cosas para atender ese tipo de situación. Pero de estos videos me llama mucho la atención que muy pocas veces nosotros podemos decir que en nuestros destacamentos o estaciones de bomberos tenemos protección respiratoria para todos. Que nuestros trajes van primero a un proceso de descontaminación antes de ser reutilizados. Que tenemos un traje de repuesto para cuando llegamos y sale otro evento. Que no nos bañamos, que nos bañamos, perdón, después de cada eventualidad. Eso es lo que yo quisiera, pero realmente yo sé que la realidad no es eso. La realidad es distinta. Entonces, hay gente que tiene muy altos estándares en bomberos, otros que tienen estándares medios, otros que lo que tienen es el corazón y están haciendo lo que se puede. Pues esta información es para todos. El muy alto estándar, el muy alto nivel, el altamente equipado, tienen las mismas amenazas y los mismos riesgos que el medianamente equipado y que el que está ahí nada más que con el corazón en la mano. Albert Einstein decía, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Entonces, en esta oportunidad queremos abrir la mente, la oportunidad, el espacio para compartir información que nos va a ayudar. Y vamos a comenzar con alertas para padres, pero también para bomberos. Esto no es infalible, esto puede ser mejorado, pero está hecho también con muchísimo cariño para que usted saque lo mejor de esto, ayude a la gente que tiene a su alrededor y que cuide a los suyos. La fotografía que está a mano izquierda fue en el año 2001, la primera vez que hubo un entrenamiento formal industrial de bomberos, aparte de los que había tomado para ser bombero. En la foto del medio estoy el día del padre con mi chaquetón, con mi traje que utilizaba para la extinción de incendios, con mi hijo Pablo Gabriel. Pablo Gabriel está disfrazado de bombero, pero yo destaco esto porque era un orgullo visitar el colegio de mi hijo uniformado de bombero, porque para mí no era un disfraz, era algo que me identificaba con mi labor y que realmente difícilmente hay dos bomberos en el mismo colegio. Entonces eso nos agradaba, nos llenaba de alegría y de orgullo. Pero ese tipo de acciones yo actualmente no las hago más. No porque no me llene de orgullo, es por el peligro que llevo al llevar, valga la redundancia, contaminación a mi familia. Y de eso les voy a hablar. Entonces, la idea es que nosotros tengamos en cuenta que esos trajes que tenemos en casa muchas veces, esos trajes vienen de los incendios. Y les digo algo, un bombero por lo general lava y seca su uniforme, su traje estructural de combate de incendios, por lo general, una vez cada 3 meses. Como eso es personal, si tú lo lavabas mucho, lo dañabas. Le quitabas la fotoluminiscencia a la cinta, comenzaban a deshilacharse las costuras. Era algo que estaba diseñado
para combatir el fuego y esa era su visión y su misión. Entonces tú llegabas del incendio, algunas veces pasabas en el camión de bomberos a comprar comida con el chaquetón puesto, compraban comida y se regresaban a la estación para preparar la comida. Algunas veces ibas a tu casa, saludabas a tus hijos, te abrazabas y seguías a la estación de bomberos. ¿Y qué era lo normal? Lo común, lo normal no, lo común. Llegaste del incendio, te quitaste el chaquetón, lo colocaste en el sitio donde están colgados, así como vimos en el video inicial, todos los chaquetones y esperas el segundo llamado. Si tienes tiempo, si estás en una guardia de reposo, de descanso, volteabas el pantalón, el chaquetón, o lo descomponías en sus diferentes capas y lo ventilabas para que se secase más rápido. Pero no era con la intención de quitar ninguna contaminación, era porque tu propio sudor o la humedad así te obligaba. Muchas veces terminábamos completos de bañarnos en el mismo incendio, el traje venía 100% húmedo, pesaba mucho más, pero tú lavabas el traje. Y esa era la visión que muchos teníamos y que muchos tenemos todavía. Entonces, no es mi intención criticar a nadie, estamos hablando de las cosas que nosotros hicimos y que muchos hacen. Entonces, la idea es sacar de esto lo mejor para todos. Primero, todo lo que nosotros respiramos entra por la nariz, por la boca, las vías respiratorias pasan por la tráquea, los bronquios, bronquiolos, terminan en los pulmones, pasan a los alvéolos pulmonares y ahí por supuesto llegan al torrente sanguíneo y por supuesto se van depositando en el cerebro, en los órganos blandos. No hay un incendio que nosotros debamos atender sin protección respiratoria. No existe incendio que usted deba atender sin protección respiratoria. Entonces, esos entrenamientos que hacíamos cuando metíamos a la gente en contra para ver ese heroísmo, esa bravura, esa fortaleza, esa seguridad, olvídense de eso. Para aplicar eso, tiene que haber protección respiratoria. La mejor protección respiratoria es combatir siempre el fuego con el viento a favor. Eso en espacios cerrados se puede hacer, en espacios abiertos se puede hacer, en espacios cerrados no. Entonces, estimados bomberos, a comenzar a cotizar equipos de protección respiratoria de alto contenido. ¿Por qué? Porque si usted no los cotiza, si usted no hace presión, si usted no pone a su alcaldía, a su universidad, a su empresa, a su municipio, a su estado, le va a salir cara la atención de esos eventos. Y si usted es voluntario y usted no tiene póliza de seguro, si usted no tiene una prima, si usted no tiene una clínica que cubra su salud, su cáncer de pulmón, su neumonía química, su colapso respiratorio, usted está actuando de manera negligente porque le estamos advirtiendo que el combate de incendios es una labor de un altísimo riesgo. Y se lo vamos a explicar con detalles para que usted tenga los soportes y comience a gestionar lo que tenga que gestionar. Cuando nosotros muchas veces hablamos de la protección respiratoria, nos olvidamos que por la piel entran contaminantes. Por el vello, por las capas de la piel, algunos contaminantes son lo que se llaman liposolubles, solubles en los lípidos, en las grasas. Entran en las grasas, está en la piel, permite esa permeación, esa inserción y llegan por glándulas, por capilares, por el mismo vello, llegan hasta los tejidos circulatorios, tejidos sanguíneos, esos capilares que se encargan de mantener la piel irrigada con sangre,
ahí también pueden recibir esos contaminantes. Entonces, no estamos hablando nada más de lo que respiramos. Estamos hablando también de lo que puede pasar por el traje estructural de bombero. Estamos hablando de cuando usted va a un incendio y se quita el chaquetón y usted decide combatir el incendio sin el chaquetón estructural porque hay mucho calor, porque usted está cansado y usted expone sus brazos al humo, a los residuos de la combustión. Estamos hablando también de cuando usted no está en un incendio, sino que usted está en la estación de bomberos y usted está probando los equipos, la quijada de la vida o la herramienta combinada. Usted está calibrando el aceite de las mototrozadoras, el motor 2 tiempos. Usted está mezclando el aceite con el diésel. Usted está buscando ese tipo de mezclas para que las herramientas estén a tono, para luego colocarlas en el camión de bomberos, para que se despache la emergencia y esté el equipamiento. Pero esas pruebas usted le está haciendo sin protección respiratoria, en un sitio quizás techado, donde se almacena. Usted prendió la mototrozadora, prendió la motosierra, comenzó el motor para hacer la compresión para que la herramienta combinada abre o cierra, haga tracción, separación, corte, y usted está inhalando y usted está absorbiendo cosas como que si usted estuviese en un incendio. Entonces, tenemos que sacarnos el chip de que el fuego es el peor enemigo del bombero. El peor enemigo del bombero es el cáncer que se puede generar producto de la interacción de las labores del bombero con los diferentes contaminantes, por supuesto, que hay producto de esta relación laboral, voluntariado, vocacional o como se llama. De la misma manera, cuando usted viene de un incendio, usted no puede ingerir alimentos. Usted tiene que descontaminar su traje y usted tiene que descontaminarse. Usted tiene que bañarse. Usted no puede comer con las manos que vienen de ese incendio. Usted no puede estar ingiriendo bebidas en el momento del incendio. Usted tiene que realizar por lo menos la asepsia de las manos para poder usted hacer eso, porque usted se está contaminando. Entonces nosotros tenemos que protegernos y ayudar a que estos contaminantes no lleguen ni por la vía digestiva, ni por la vía dérmica, ni por la vía respiratoria, y menos por la parenteral, pues por heridas, por cortes, nada de eso. Pero recuerden lo que decía Bernardo Ramazzini, el padre de la salud ocupacional. Estamos hablando del siglo XVII. Como él era médico, le decía a sus alumnos médicos, le decía, cuando llegues a la cabecera de tu enfermo, pregúntale en qué trabaja, para saber si en la fuente de su sustento no radica la causa de su mal. Esto en criollito significa, dime en qué trabajas y te diré de qué padeces. Estimados, escuchen muy bien esto. Desde este julio del 2022 se confirmó que trabajar como bombero es prácticamente tener cáncer. Asimismo, eso no lo digo yo. Estamos hablando de una organización que es la IARC, la Asociación Internacional de Investigación contra el Cáncer. Y más adelante vamos a estar muy alertas con esto, porque usted quiere seguir siendo bombero, mantiene a su familia como bombero, le gusta a los bomberos, como yo soy bombero voluntario en este momento y yo quiero seguir ayudando, pero no quiero verme afectado. Entonces, mosca con esto. Existen algo que se llaman retardantes de fuego. Retardantes de fuego, así es. No es que no se queme, no, es que ese material puede tener un retardante del fuego, que son químicos agregados, son sustancias químicas, que por supuesto a esos productos
se les lanza, se les impregna, se les aplica algunos llamados polibromurados, otros policromados, pero muchos tienen nombres abreviados en español e en inglés que pudieran ser complejos. Entonces, más adelante le voy a dar una sigla en la siguiente lámina donde usted lo va a internalizar y usted va a entender que existen muchísimos productos con retardantes del fuego. Y esos productos retardantes del fuego son cancerígenos, grado 1. Es decir, que hay una relación directa entre el producto y el cáncer. ¿Qué tiene retardantes del fuego? Todos los chaquetones, pantalones, capuchas, ninjas, cascos y botas de combate de incendio tienen retardante del fuego. Así como se lo estoy diciendo. Usted dirá, pero todo, sí, todo. Cuando usted va a combatir un incendio, lo que evita que usted se queme ese traje está impregnado con retardantes de fuego. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué si son tan dañinos no los colocan en una lista de productos cancerígenos? Porque no hay un sustituto económico que permita cubrir a los bomberos. Es tanto así que hay una guerra entre bomberos en Estados Unidos y también la EPA, la Environmental Protection Agency. ¿Por qué? Porque la EPA es la organización encargada de declarar los retardantes del fuego como sustancias peligrosas para que se unan a las páginas verdes de la Guía de Respuesta a Emergencias de Materiales Peligrosos. Pero la EPA dice, si los declaro como material peligroso, entonces, ¿con qué se protegen los bomberos? Y ahora voy a esto. ¿Se acuerdan que esta era información que era para los padres? Bueno, ustedes tienen algunas sábanas o cobijas que en la noche cuando usted las mueve hace chispas. Bueno, todos esos tejidos, la mayoría, no todos, la mayoría, y en especialmente los sintéticos, son altamente combustibles y algunos pudieran llegar a ser hasta inflamables. Pero en los que son combustibles, en los que apenas tienen un chispazo y se encienden, se les han agregado retardantes del fuego para que eso no pase. Entonces, todas esas cobijas para bebés, para niños, mantas, pijamas, carriolas, coches de bebé, esas sábanas que hacen chispitas en la noche pero no se incendian, muchos de esos productos no se incendian porque tienen retardantes del fuego, los mismos que tienen los chaquetones de bomberos. Estamos hablando que ambos productos son cancerígenos. Entonces nosotros tenemos que entender que este es un tema sumamente complicado y que todos esos productos que son altamente combustibles o inflamables en el gobierno de Estados Unidos, para que no generen quemaduras en niños, tienen que aplicarle retardantes de fuego. Entonces, hay bomberos que van a tener cáncer, que ya tienen cáncer producto de los trajes de bomberos, pero hay niños que también van a tener cáncer producto de la ropa que papá o mamá, sea o no sea bombero, le compra. Esos productos retardantes del fuego, vamos a llamarlos PBDE, que son los polivinil bromurados, polivinil fluorados, que son productos que en sí se agregan a los artículos de oficina, artículos de bebé, productos textiles, muebles, cochecitos, sábanas, muchos juguetes, almohadas, inclusive almohadas para amamantar, materiales de construcción y equipos eléctricos. Básicamente en una casa, pudiera ser que en una sala, pudiera ser que en su sala todo tenga retardantes de fuego.
Entonces, cuando ese niño agarra ese control del televisor y se lo mete en la boca, quizás ese producto no se incendia porque tiene retardante del fuego. Quizás esa carriola tan bonita que usted compró con tanto cariño para pasear a su hijo, quizás tenga retardante de fuego. ¿Cómo sabemos si lo tiene o no lo tiene? Hay que buscar la etiqueta. Tenemos que buscar la etiqueta y usted tiene que hacer compras inteligentes de aquí en adelante. Ah, usted es bombero. Ah, usted es el departamento de compras de bomberos. Usted tiene que ver esta información. Entonces, nosotros tenemos que entender que la mayoría de las personas no están en conocimiento de estos retardantes de llama. No saben que las empresas no tienen la obligación de probar que los químicos que usan son inofensivos para la salud humana. ¿Qué les parece? Su función es ser un retardante del fuego. No están obligados a probar que esos químicos que utilizan para retardar el fuego son inofensivos para la salud humana. Lamentablemente, esa es la realidad. Y esto, por supuesto, va a ir cambiando, pero necesitamos que mucha gente conozca el tema. Entonces, con la organización ASONAP, Asociación Nacional de Profesionales de Salud y Seguridad de Colombia, con ASASI, que es la Asociación Nacional de Profesionales en Salud y Seguridad, y con la Corporación de Salud Ocupacional, así como con la revista HSEC Innovation y con la empresa HSEC Innovation, hemos escrito artículos donde también me sumo a divulgar este tipo de información. Hay información también que hemos compartido con la Hermandad de Bomberos y que, por supuesto, por medio de PROISEC, de nuestra empresa, estamos pidiendo que usted divulgue, difunda, comparta este video, esta información para todos. ¿Por qué? Porque si seguimos así, nos vamos a quedar sin bomberos. Si seguimos así, muchos de nuestros hijos puedan tener cáncer y no sabemos por qué. Y no tenemos nada que ver con bomberos. Entonces, hay estudios científicos que indican que han encontrado mayores cantidades de químicos retardantes de fuego en niños a temprana edad que en sus madres. Casi 3 veces más. ¿Cómo es esto? Si la mamá es la que debería estar más expuesta porque sale, viene, trabaja, o el papá, y resulta que los niños tienen 3 veces más retardantes de fuego que sus padres. ¿De dónde viene eso? Justamente de esos enseres que usted está viendo, y estamos hablando del éter difenil polibrominado o PBDE. Entonces nosotros tenemos que entender que todos esos retardantes del fuego tienen un efecto en nuestro organismo. ¿Nos protegen de las quemaduras? Sí, pero son cancerígenos. ¿Habrá algún producto que no tengan esos DPB? Claro que sí los hay. ¿Ok? Sí los hay. Y esa es la idea. Comenzar a ver en la etiqueta que sí y que no. Ah, y en el caso de los bomberos, no lo hay por ahora. Pero tenemos que ir viendo cómo hacemos para no contaminarnos cuando vamos a la exposición de un control de incendio. Hay otros estudios que confirman, por lo menos en el caso de niños de California, este es un estudio específico para ellos, comparados con otras partes del mundo, incluyendo Europa y México, que tienen niveles sorprendentemente más altos de PBDE. Entonces, hay una peligrosa exposición, ¿verdad?, de estos productos y que generan efectos importantes y afectaciones hormonales en las personas. Pero entendiendo que en California se dio mucho más, y les voy a explicar por qué, pero estos estudios y estos hallazgos fueron gracias a luchas de un oficial de bombero de nombre Tony Stefani. Tony, así como lo estoy mencionando, Tony
T-E-F-A-N-Y, Tony Stefani. Lo pueden buscar en Facebook. Es sobreviviente de cáncer, es jefe de bomberos y es el presidente de la Fundación de Bomberos contra el Cáncer, ubicado justamente en ese mismo estado. Entonces, para que tengamos una idea, durante la lactancia de una madre bombero, se han evidenciado grandes cantidades de los PBD, las cuales son similares a la de una madre oficinista ajena a la función bomberil. Solo las sábanas que con amor usa para cubrir cada noche a sus hijos fueron suficientes para tal contaminación. Entonces aquí donde yo les decía que esta es una información que nos sirve para advertir a los papás bomberos, a los bomberos y a los que no tienen nada que ver con esto, pero simplemente tienen sus hijos, tienen seres queridos, o a los que van a comprar sábanas para el colegio, para los parvularios, para las guarderías. Esto es una información importante. ¿Qué tenemos que hacer? Porque hay que minimizar la exposición. Bueno, esto es un peligro para la salud muy grande. Hay pruebas de laboratorios encontradas donde de cada 20 familias, 19 fueron halladas trazas de los retardantes del fuego. Y esta presencia de estos retardantes del fuego incide en la presencia de trastornos de tiroides, discapacidades para el aprendizaje, hiperactividad, defectos en el momento del nacimiento o alteraciones en el proceso de procreación para el nacimiento y cáncer. Entonces, esto no se maneja con facilidad. No es tómate un paracetamol, un Atamel, un acetaminofén y lo solucionaste. No. En total encontraron 11 retardantes de fuego diferentes en los niños analizados. Entonces, ya nosotros sabemos que no es un retardante, son 11 tipos de retardantes encontrados y que todos generan afectaciones importantes. El 86% del tiempo, los químicos estaban presentes en niveles más altos en los niños que en sus propias madres. Entonces nosotros tenemos que estar muy alertas con esto, evitar el espejismo y entender que nos toca una gran tarea. Los trajes de bomberos, sin duda alguna, son telas químicas que reciben estos aditivos de seguridad contra el fuego. De lo contrario, pues no pudiéramos realizar esa labor al exponernos a las llamas. Y lamentablemente el impacto nocivo de estos retardantes del fuego se pierde de vista. Si usted, imagínese que usted está pidiendo en una entrevista de trabajo, usted está buscando trabajo. Y le preguntan, ¿por qué usted quiere ser bombero? ¿Qué diría usted? Muchas veces la gente habla de la vocación y todo lo demás, pero llega un momento en que el aspirante también dice, usted me brinda seguro, usted me brinda tratamiento, usted me va a brindar apoyo para las quimioterapias. Usted, quimioterapia, sí, usted, quimioterapia. Entonces, nosotros comenzamos a ver esta situación como muy delicada. Y esto va a ser tema de discusión en muchísimos cuerpos de bomberos y espero que muchos bomberos vean este video y lo utilicen como referencia. Algunos quizás le tirarán piedra al mensajero, a mi persona, pero no le pueden tirar piedra a un estudio de la IARC, de la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, donde 25 expertos internacionales, incluidos 3 especialistas invitados de 8 países, fueron convocados para estudiar la exposición del bombero y su vinculación con el cáncer. Entonces, los bomberos están expuestos a una mezcla compleja de productos de combustión de incendio. Y las exposiciones a la extinción de incendios se han vuelto más frecuentes por los impactos del cambio climático, y eso lo sabemos. Muchas veces en los cuerpos de bomberos no tenemos ni siquiera equipos para medir
o para monitorear atmósferas peligrosas. Pero en aquellos equipos que existe un monitor de explosividad o medidor de gas combustible, esos valores se expresan en porcentajes. Entonces usted habla de, bueno, si hay metano, hay 5% de explosividad del metano, si hay sulfuro de hidrógeno es 4.3%, pero esos son porcentajes, un dato, es una unidad muy grande, es como cuando usted va a preparar un sándwich, pero le coloca todo un paquete de pan encima, un paquete de pan abajo y una lonjita de jamón. O sea, eso es muy monstruoso al hablar de porcentaje para lo que son las partes por millón. Y me explico. Cuando usted tiene 100% de una atmósfera tóxica, una atmósfera peligrosa, una atmósfera donde hubo un incendio, ya lo extinguimos, pero los bomberos estamos ahí sin protección respiratoria porque recuerden que el incendio bueno era el que nos dejaba la nariz con las fosas, con el hollín, que usted se bañaba en su casa en la mañana siguiente, usted todavía tenía hollín en la nariz. Ese era el incendio bueno, ese era el que nos gustaba. Pero ese incendio estuvo brutal. Y usted llegaba a su casa hediondo a humo y usted venía orgulloso del trabajo. ¿Cierto? Bueno, cuando hablamos del porcentaje, estamos hablando de algo muy grotesco, unidades muy grandes, porque estos contaminantes están en unidades donde inclusive las partes por millón aún son inmensas. Pero para entender esto, porcentaje es como una olla grande, inmensa de comida. Partes por millón es una cucharita de toda esa olla de comida. Es decir, cuando usted dice que hay 100% de contaminante en una atmósfera, ese 100% es el equivalente a 1.000.000 de partes de ese contaminante. Véalo así como un plato lleno de arroz. Cuando el plato está lleno de arroz, usted tiene 100% de arroz. Pero cuando usted quiere una parte por millón, es un granito de arroz de todo ese plato. Como hay 1.000.000 de granos de arroz, uno de esos granos es de un contaminante. Entonces, imagínense que son frijoles negros el contaminante. En el segundo dibujo tiene un frijol y quedan 999.999 partes. Pero para que usted tenga una idea, el límite de exposición ocupacional del cloro, con el que usted limpia el baño, con el que limpiamos estaciones, del cloro. El límite de exposición ocupacional, lo permitido, lo que te dice, a partir de aquí tienes que utilizar protección personal, es de 0.5 partes por millón. O sea, si estamos viendo el segundo dibujo, fíjense que el primero dice 100%. En el segundo aparece una pelotita. Bueno, esa es una parte por millón. Bueno, el límite de exposición ocupacional del cloro es de 0.5 ppm, 0.5 partes por millón. Entonces, en los bomberos tenemos equipos para medir porcentaje, pero pocas veces tenemos equipos para medir partes por millón. Y el cloro comienza a tener efectos adversos en la salud cuando llega a 0.5 partes por millón. Imagínense si no tenemos la capacidad de medir atmósferas explosivas que se miden por porcentaje, mucho menos vamos a medir equipos o contaminantes, perdón, con equipos que nos reflejen los resultados en partes por millón, ppm. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay peligros emergentes que nos dejan desfasados los protocolos de prevención y de respuesta a emergencia. Y peor aún, porque ahora están, no ni siquiera el porcentaje, no es la explosividad y la toxicidad, no es partes por millón. Ahora estamos hablando de los nanomateriales. Nanomateriales. Estamos hablando de que ya no importa si hay un 5% de explosividad. No importa si hay 0.5% del cloro. Lo que tiene que haber es que se estructura en nano. Nano es, fíjense, una millonésima parte de una micra. O sea, es algo muchísimo más pequeño de lo que es una parte por millón.
porque esa parte por millón que vimos en el escenario anterior, esa parte por millón no es el plato de arroz, es una parte por millón en 1 centímetro cúbico. O sea que si usted pone los dedos así, imagínese un cubito de papel que mida 1 centímetro de cada lado y ahí usted tiene 1 millón de partes. Si 0.5 de eso que está ahí tan pequeño de cloro hace daño, imagínense que ahora estamos hablando de nanomateriales donde eso que está ahí es inmenso. O sea, es un edificio en comparación contra lo que puede hacer daño. Ahora es que los nanomateriales, bien sea por nanoestructuras, nanoláminas, nanotubos, nanohilos, nanoesferas, cubran la superficie pulmonar. O sea, ya no estamos hablando del porcentaje de la explosividad ni de las partes por millón del tóxico. Estamos hablando de que los nanomateriales pueden hacer daño de tal manera que se necesita una pequeña parte que sea capaz de cubrir el tejido pulmonar. Para que tengamos una idea, los niveles de afectación que pueden tener los bomberos, cuando se dice que estas afectaciones también pueden ser reflejadas cuando el bombero va a atender un incendio sin protección respiratoria, sin el traje adecuado, para no tener luego la posibilidad de descontaminarse, de defenderse, de luchar contra estos químicos peligrosos, como por ejemplo el grafeno. Estamos hablando de incendios en minas, estamos hablando de explotación de carbón, estamos hablando de cualquier cantidad de empresas de pinturas, de epóxicos, de químicos, todas esas que están en el mercado que aportan de vez en cuando al cuerpo bombero unos extintores, un poquito de pintura, un poquito de que reparan. No, señor. Tenemos que comenzar a pensar en que el que maneje químicos peligrosos, el que maneje estos productos, tiene que ser un aportante a los sistemas de protección respiratoria de todos los cuerpos bomberos. Usted maneja químicos peligrosos, usted maneja retardantes del fuego, usted tiene que apoyar la compra de los equipos de protección respiratoria de alto contenido, porque cada equipo de eso está por los $9,000, $11,000, $12,000. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que ya los bomberos tenemos que ser más objetivos y precisos con la información que estamos manejando. ¿Por qué? Porque está confirmado la carcinogenicidad de la ocupación del bombero. No es un invento de Pablo Ochoa, no es un invento de ningún bombero específico. Esto es de conocimiento público notorio desde el 18 de julio del año 2022 por una reunión realizada el 1 de julio, publicado el 18 de julio en la IARC. Entonces, nosotros debemos entender que dentro de la clasificación de todos estos productos tenemos 4 grupos, grupo 1, 2A, 2B y grupo 3. El grupo 1 es carcinógeno para los humanos, es nuestra profesión como bomberos, nuestra ocupación, nuestra vocación es esa. Los que llaman grupo 2A son los que llamamos probablemente cancerígenos para los humanos. Y grupo 2B, posiblemente cancerígenos humanos. Grupo 3, no hay evidencia. Entonces, en el 2023 habrá una publicación que es el volumen 132 donde se actualiza esta lista y van a ver ahí clarito la profesión del bombero en el grupo 1. Entonces, en la medida en que más nos acercamos al grupo 1, hay un mayor nivel de certeza. En la medida que nos acercamos al grupo 3, hay un nivel inferior de certeza o no hay relación con respecto al cáncer. Pero en este caso sí. Entonces nosotros debemos entender que así como en el grupo 2 podemos observar que decía grupo 2, 2B, probablemente, posiblemente, hay dentro de ese 2A y 2B una cantidad de equipos como los tricloretanos, difenilhidrosano y así, por supuesto, unos nombres que pudieran ser muy complejos, pero todos esos productos son componentes de. Aquí está el tema, el D. Tuberías, herramientas, engranajes, motores de combustión, motores de 2 tiempos, productos peligrosos, fertilizantes, conservadores de alimentos,
equipos que se utilizan para la conducción eléctrica, para el abordaje de sistemas de tecnología, para temas de pintura, para temas de laboratorio, para temas deportivos, para fabricación inclusive de muchos elementos de uso y fabricación de casa. Es decir, nosotros tenemos que entender que son químicos de un muy alto volumen de producción y que esto cada vez nos vamos a ir enterando en la medida que vamos avanzando. Así que nosotros tenemos que ir preparándonos al respecto. Y en cuanto a la exposición ocupacional como bombero, causa directo de cáncer, entonces nosotros debemos entender que está el mesotelioma, el cáncer de colon, el cáncer de próstata, el cáncer testicular, el cáncer de vejiga, el melanoma de la piel y el linfoma de Hodgkin. Existen más de 15 millones de bomberos en todo el mundo. Imagínense lo que es ligar la evidencia de este tipo de situaciones y afectaciones con la ocupacionalidad de esta labor. Nosotros tenemos que cada vez analizar muchísimo más la exposición. Y así como muchas veces vemos ese tipo de personas, tenemos que entender que la óptica es distinta. Comenzar a ver las cosas con otra óptica, con otros lentes. La misma gente, el mismo escenario, pero con otra óptica. Necesito proteger al bombero. Entonces nosotros necesitamos entender que muchas veces vamos a surtir combustible, pero que no nos damos cuenta que están saliendo vapores y que el color más blanco es el color que refleja mayor temperatura y que el más oscuro genera menor temperatura. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la óptica de no es nada más el control del incendio, sino también la protección del bombero mientras él controla el incendio. Y tenemos que entender que aquí hace falta mucha inversión a corto tiempo y mucha información a corto tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa con la vieja escuela? Bueno, la vieja escuela de bomberos. Esto va a costar mucho erradicar la teoría del bombero tragador de humo o de los que salíamos con la nariz completamente negra y que aún en casa o en la estación de bomberos, luego de un buen baño, conseguíamos en el interior de las fosas nasales los restos de la combustión. La evidencia en sí de un buen fuego y que no es más que un evidente reflejo de una mala o deficiente protección respiratoria. Lo que antes éramos lo que antes era una señal de que era un buen fuego, de que éramos guerreros de fuego, ahora es una evidencia de que fallamos en la protección respiratoria. Entonces tiene que haber un cambio en la mentalidad. Vieja escuela no, la escuela segura de formación del bombero. Saliste con hollín en la nariz, violaste los protocolos de protección respiratoria para el control de incendios con fuego. Entonces nosotros tenemos que ir cambiando el chip. Saliste con hollín, tus superiores no te protegieron correctamente para hacer esa práctica, para combatir ese fuego. Y esto va a generar un impacto, claro, porque es muy fácil decirlo aquí desde la ciudad de Panamá, pero el cuerpo de bomberos no tiene protección respiratoria. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Es una emergencia la adquisición de la protección respiratoria. Es una emergencia. En escenarios de práctica, ese soy yo. En escenarios de práctica donde hay combustibles, encendidos o no, se debe hacer obligatorio el uso de protección respiratoria de alto contenido. Obligatorio, sin excepción. Y ahora hay, por supuesto, normas que nos ayudan. La norma NFPA 1500, que habla sobre los programas de seguridad y salud laboral del bombero. La norma NFPA 1520, 1521, normas que hablan sobre la formación de oficiales de salud y seguridad de los departamentos de bomberos. Normas que hablan sobre el oficial de seguridad de incidente. Entonces, como oficial de seguridad de incidente y como oficial de salud y seguridad de bomberos, me siento obligado a compartir y me siento comprometido con la seguridad de mis colegas. Necesitamos que todos conozcamos de estas normas.
de esta información. Y usted juega un papel importante en ser un agente multiplicador del bien común. Es difícil conseguir un bombero que tenga 70 años. Difícil. Si los tiene, cuídelo. Son reliquias. Casi todos los bomberos tenemos un promedio, una expectativa de vida baja. Y es producto de eso. Yo como oficial de seguridad de bomberos sé que este tipo de situaciones nosotros tenemos que evitarlas. Tenemos que propiciar que para estos escenarios se utilice protección respiratoria de alto contenido. Y esto lo sabemos ahora. Y esto hay que ir evolucionándolo. Y vamos a ir mejorando. Y cada vez tenemos que hablar del tipo de traje que vamos a utilizar. Porque el tema no es nada más que soporte el calor. Ahora es el tema que esas barreras logren ser eficientes para contener esos químicos retardantes del fuego, para que de esa barrera que contrarresta la temperatura no llegue a ingresar ningún contaminante a la piel. Entonces es un reto científico, tecnológico, de salud, de seguridad y económico. Esto no va a ser fácil, esto no va a ser gratis. Hay un impacto muy grande en los presupuestos, pero nosotros tenemos que priorizar sobre la vida y la salud y la seguridad del bombero. Así como el papá tiene que ver si ese producto que le va a comprar a su hijo tiene esa etiqueta o no, nosotros como bomberos tenemos que exigir la protección respiratoria y cada vez tenemos que mejorar los protocolos de descontaminación después de un combate de un incendio. ¿Cómo se va a colocar el equipo? ¿Cómo se va a quitar? ¿Cómo se va a descontaminar? ¿Por qué el bombero tiene que ducharse? ¿Dónde está el equipo de repuesto? Eso no va a ser gratis. Eso va a generar una roncha en algún presupuesto, pero tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que ser cada vez más conocedores de la protección respiratoria. Ah, es un evento al aire libre. ¿Podemos utilizar protección respiratoria? Sí, vamos a utilizarlo. ¿Cuál es el canister, el cartucho, el filtro que necesitamos para vapores orgánicos, inorgánicos, vapores ácidos, no ácidos? ¿Qué? Esto tiene que ser parte del programa de formación de un bombero, de un respondedor de emergencia, con o sin fuego. Tenemos que evitar caer en malas prácticas. Tenemos que reconocer cada producto peligroso que tengamos, tratarlo como tal. Entender que ese octágono de energía nos puede incidir, nos puede afectar y no para bien. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo posible por mejorar las prácticas para contrarrestar los que conocemos y los que pudieran venir. Y eso es un trabajo complicado. Observemos esto, por favor. Se tocaban las campanas del cuartel. Al regresar, resonaban las campanas en toques de 5, 5 y 5 para anunciar que los bomberos habían cumplido con su deber y que estaban todos presentes. Hoy tocamos esas campanadas como despedida a los instructores fallecidos. Estimados compañeros y colegas bomberos, esto que estamos viendo acá es un memorial que se realiza todos los miércoles de los programas anuales industriales y municipales de la formación de bomberos. Esto es el sitio de honor del campo de entrenamiento quizás internacional más conocido. Esto es en College Station. Nosotros vemos que en esos muros que están al fondo de granito hay como letritas pequeñas. Todos esos que están ahí son nombres de instructores que han servido como instructores de bomberos a esa escuela por 10 o más años y han fallecido. Todos los años hay paredes nuevas y han fallecido por diferentes razones, no nada más cáncer, pero esas paredes se están llenando.
Ya yo con 10 años espero que mi nombre esté ahí en algún momento, cuando Dios así lo decida. Pero yo quiero hacer lo más que pueda por mantenerme sano, firme y por ayudar a mis hermanos bomberos para que tarde muchísimo su nombre en estar ahí. Entonces, todo este tipo de escenarios que nosotros vemos y todas estas prácticas que realizamos en esos campos de entrenamiento, fíjense que ahora se debe adoptar la protección respiratoria. Entonces, nosotros dentro de las buenas prácticas tenemos que destacar el uso de la protección respiratoria de alto contenido para todo ejercicio donde hayan combustibles, incendiados o no. Eso debe ser una señal de buena práctica. Si nosotros tenemos la certeza de que no hay combustible, no hay ningún problema. Hacemos estos ejercicios como aquí se está viendo. Pero en lo que haya combustible, inmediatamente nosotros tenemos que proteger al bombero de su vía respiratoria y siempre conservando el viento a favor. Siempre, en todo momento. Nosotros somos responsables de que todos estos hermanos bomberos trabajen siempre con bien, utilizando patrones de protección, lo que llamamos el cono de protección, lo que conocemos como neblina. Esos son herramientas importantes, es parte de las buenas prácticas. Y nosotros tenemos que evitar que nuestros nombres queden plasmados en una estadística de cáncer de bombero. Este video lo hice yo. Esto fue el año antes pasado, un año antes de la pandemia. Este es un ritual de honor, un sitio maravilloso, un espacio espectacular. Esto es un campo que conocemos como el Disney World de los bomberos. Y están invitados a ir en julio también. Todos los julios se realiza una sesión de entrenamientos también, así como hay en inglés, también la hay en español. Entonces, cada vez tenemos que prepararnos más y más y más, pero también cuidarnos más y más. Y nosotros tenemos que entender que hay trajes que son muy buenos para ciertos químicos, porque está el tema de los materiales peligrosos. Según el tipo de químico que voy a abordar, bueno, veo si me conviene trabajarlo con protección de látex, neopreno, PVC, PVA, NBR. Es decir, nosotros tenemos que capacitarnos más en esto, porque el mismo traje no nos sirve para todos. Los trajes tienen limitadas protecciones para todos los escenarios químicos. Y si bien es cierto, hay un alto nivel de desconocimiento, pues ese desconocimiento tiene que ser parte para que nuestros bomberos formen legislaciones. Personas que manejen, almacene, utilice, procese químicos peligrosos, tiene que aportar al sistema de protección de bomberos. Tiene que ser corresponsable de la seguridad de todos sus trabajadores y de la gente que responde a sus emergencias. No es un tema nada más del Estado, es un tema de la empresa privada también. Nosotros tenemos que seleccionar cuál es la protección para cada peligro. Entonces los bomberos deben tener todas las protecciones porque van a asumir todos los peligros. Y si no, entonces debe cobrar en unidades tributarias, en impuestos, en tributos, como sea, el servicio brindado. ¿Usted fue y lo llamaron para atender emergencia? Sí, cobre por ese servicio porque esa no es nada más responsabilidad del Estado. El que maneja sus productos peligrosos o los maneja bien o se desembolsa un dinero para que se fortalezca la protección del personal que responde a esas emergencias. ¿Usted cree que esos filtros son gratis? ¿Usted cree que esa protección respiratoria es gratis? Cotice un equipo de protección respiratoria de alto contenido a ver cuánto le cuesta ahorita. Entonces, ¿de dónde sale ese presupuesto? Entonces, nosotros tenemos que entender que en muchos escenarios sí vamos a poder utilizar esos equipos de protección. Máscaras de media cara, máscaras de cara completa, full face, middle face, pero nosotros necesitamos tener esa protección. Hay gente que, como estos hermanos bomberos, sacaron un decálogo y entonces ellos van al decálogo de la prevención del bombero. Pues entonces dice, bueno, utilizar el equipo de protección personal completo durante toda la emergencia, incluida la remoción. Realizar limpieza y descontaminación del equipo de protección personal.
Evitar llevar el EPP a casa o en vehículo personal, transportarlo en un bolso portauniformes exclusivo para este uso. Limpiar con toallitas húmedas las zonas expuestas de la piel, cabeza, cuello, mano. Al terminar la emergencia, ducharse y cambiarse de ropa antes de 1 hora de terminar la emergencia. Definir las zonas limpias y contaminadas en los cuarteles. El EPP no debe ingresar a las zonas limpias. Nunca llevar el EPP a dormitorios ni lugares de alimentación. Sexto, mantener las cabinas de los carros descontaminadas y limpias cada vez que retornan de una emergencia. Séptimo, no fumar. Hay bomberos que salen de la emergencia de utilizar una protección respiratoria y en la esquina se están fumando, están nebulizándose, decimos. Octavo, practicar habitualmente actividad física y ejercicio. Y ahí me incluyo. Tenemos todos que, aunque hemos salido del segmento activo, por así decirlo, estamos ahí como una reserva, como un voluntariado. Tenemos que propiciar también la actividad física, sobre todo posterior a este tiempo de pandemia que acabamos de pasar. Alimentarse en forma saludable. No es fácil con los salarios que tienen los bomberos. Pongo el ejemplo de Venezuela. Un bombero gana $11 mensuales. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, Dios, bomberos, líderes, políticos, empresariales, industriales, hay que ayudar a los bomberos. Utilizar protección solar, sin duda alguna. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por propiciar esas buenas prácticas. Patrones de protección, viento a favor, equipo de protección personal, pero ahora donde haya combustible, líquido o gaseoso, protección respiratoria. Eso tenemos que fortalecerlo ahora una vez que conocemos esta información. Vamos a ver estos videos que son sumamente interesantes. Fire departments across the state of Florida are taking remarkable steps to save lives. Today, after every fire, you're decontaminating your gear. This process, created in collaboration with the Firefighter Cancer Initiative at Sylvester Comprehensive Cancer Center, is reducing the harmful carcinogens on your gear by 85%. While you are doing this to be safe, you may have questions about new risks this process may present. Let's first talk about the process of getting your gear wet. Your bunker gear is made so that water cannot penetrate or reach your skin. There are 3 layers: an outer shell, a thermal barrier, and a moisture barrier. Together, the 3 layers work to keep water during the decon from reaching your skin. As long as you follow proper decon procedure, there will be no risk for steam burn. To illustrate this point, here's a group of firefighters that have just gone through a fire simulation. Now, they're going to go through the decon process. It is important to note that you're washing only the exterior of your gear. You want to take proper steps to ensure water does not get on the inside of the lining. Once the decon process is complete, instead of sending the firefighters to rehab, we're going to send them back into a fire simulation. And they will be wearing the gear that is still wet from the decon process. Once in the simulation, their bunker gear is exposed to extreme temperatures for several minutes. Upon exiting, the firefighters are checked, and because they followed the recommended decontamination process, there are no signs of steam burns or other injuries. Bunker gear dry can weigh as much as 45 pounds. You may have concerns about how much your gear will weigh after soap and water is added. The good news is it's minimal. As an example, this firefighter fully packed out weighs 304 pounds. Now we're going to put him through a thorough decon process. After completing the process with plenty of soap and water, he steps back on the scale at 308 pounds. The difference between dry and wet bunker gear is about 3 to 4 pounds. When it comes to drying your gear, drying times can vary. Therefore, once you've completed the decon process, you want to bag your gear, and once back at the fire station, you want to hang up your coat and pants to dry. Never place it in direct sunlight. Newer gear, on average, takes as little as 10 minutes to dry. Older gear may take an hour or more. Much of this has to do with the ever-improving technology in our equipment. Remember, even if you just wrapped up the decon process, you could still re-enter a fire in wet bunker gear. The water weight from decon has little impact on the total weight of the bunker gear. In dry times, it can take as little as 10 minutes up to an hour, depending on the age of the gear. Regardless, wet or dry, it can still be used on a call. And don't forget the importance of showering within the hour. These decontamination processes are reducing our exposures to harmful carcinogens. Together, we're making the fire service safer.
cancer deaths among firefighters skyrocketing, the country's biggest firefighters union and city fire chiefs are tonight issuing a joint warning. The turnout or bunker gear that firefighters wear to protect themselves from fire, smoke, and soot may itself be preloaded with cancer-causing chemicals. Every day we put on our personal protective equipment, we're exposing ourselves, our bodies, to toxins that ultimately could result in our deaths. The union and chiefs cite several studies showing their gear is manufactured with so-called PFAS, forever chemicals linked to multiple cancers. Now they're advising firefighters nationwide to only wear bunker gear when it's absolutely necessary. Don't take it into the fire station living quarters or home. Spray down personnel after every fire and replace with PFAS-free gear when available. It's an unnecessary risk and an unnecessary toxin that has to be removed because there are plenty of other toxins that we can't control in the fire service. But there are few alternatives. Bunker gear is heavy. There are 3 layers, but the union believes the research shows all 3 layers may have those carcinogenic chemicals. Montgomery County, Maryland Operations Chief Charles Bailey says the inner lining is the most concerning. There's evidence that these chemicals leach out of the liner through the skin and into the bodies of the firefighters. The CDC reports firefighters are 9% more likely to contract cancer, 14% more likely to die than the general public. But one bunker gear maker, 3M, is pushing back, telling NBC News researchers acknowledge the limited nature of evidence indicating that PFAS cause harmful effects. As firefighters nationwide continue answering the call. Tom Costello, NBC News, Gaithersburg, Maryland. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top. Now, clean fire gear is a luxury that some firefighters just don't have. In Philadelphia, they go months without cleaning off the remnants of previous fires. As investigative reporter Mitch Blocker shows us, our first responders believe they're starting to see the consequences. Located 239 Chestnut Street. This fire reached 4 alarms in the heart of Old City. It was a little fire that got real big. Lieutenant Joe Olson was one of the first in and last out. I'm glad everybody got out. It was close. Injuries from this fire sidelined him for months, but he believes 15 years of putting on protective gear gave him a rare blood cancer. You have to put that same gear back on. And a first-of-its-kind study out of England seems to back him up. It says that the very gear designed to protect firefighters could actually be dangerous if it's not cleaned regularly. The publicly funded study says skin absorption is firefighters' leading cause of exposure to cancerous gases created in a fire. The study concludes contaminated clothing and equipment is causing firefighters to be exposed to alarmingly high amounts of dangerous chemicals. Probably we want to be laundering gear, doing an advanced cleaning more frequently. We just don't know how often that is. While there are at least 3 American studies currently being conducted, no one has yet published supporting or contradictory research. The Philadelphia Fire Department says it spent $75,000 to professionally clean 250 uniforms each month. The commissioner says his firefighters' gear is cleaned at least every 6 months, which is more than the annual national standard. So far, we know of 4 active and retired guys who have this type of blood cancer that manifests into a skin cancer. Philadelphia's Firefighters Union says its members need gear cleaned even more often. And they believe this is the solution. It's a $40,000 washing machine specifically designed to clean a firefighter's gear. It's called an extractor. You can see what it removes during a 40-minute cycle. In Philadelphia, this is the only one in use. The commissioner says he wants more. The union would like an extractor in at least all 11 battalions, which would cost at least $450,000. The money that actually is used to maintain and upgrade our firehouses is in another agency's budget. To buy and install extractors, the commissioner has to get the city's Department of Public Property to approve orders. The department told us it is committed to providing these much-needed extractors for our firefighters and said this will be reviewed as part of the larger deliberations on the mayor's 2020 operating budget. We communicate, we cooperate, we collaborate. But do you go and ask and say, I need this equipment? We talk to the commissioners of other departments and say, look, our priorities, this is our priorities. The commissioner told us he believes firefighters
Firefighters' equipment will need to be washed more often in firehouses, but he wants to wait on scientific research so the department doesn't overwash gear. He says that could pose a problem if washing wear and tear rips holes or loosens stitching. The commissioner tells us he's pushing for more money for more extractors. He'd like to order at least 6 more next year. You prevent even 2 guys from getting cancer by having these things, you've saved a lot of money, and you potentially save some lives. That was Mitch Blocker reporting. Besides the $40,000 cost of the extractor itself, Commissioner Teal says it costs between $75,000 and $175,000 to install the washer. Depending on the firehouse, walls, pipes, or electrical equipment have to be moved or replaced to make the washer work. Now, Clean Fire. Cuando un bombero en una intervención se le mancha el equipo de intervención, se contamina, es decir, cualquier sustancia, o sangre, ácido, es decir, cualquier sustancia agresiva. Cuando llega al parque, ese traje se desecha, se le pone en una bolsa especial y se le echa al buzón correspondiente para que la empresa lo recoja. Automáticamente hace la petición a través de la aplicación GEMA y en el transcurso de 45 o una hora prácticamente tiene un nuevo traje limpio para poder intervenir de nuevo. Antiguamente había una afiliación a través de unos fichas donde teníamos las tallas, las medidas de cada bombero y donde se le apuntaba el material que usaba cada año, pero se hacía de manera escrita. Y los parques tenían que venir a por ello. Ahora, pues lógicamente tenemos esa ventaja a través de la herramienta informática GEMA, que prácticamente no se usa actualmente el papel. El consumo de papel se ha reducido pues prácticamente al 90%. Todo se hace a través de la vía informática. Podemos ver que es un tema tratado en Estados Unidos, es un tema tratado en Canadá, es un tema tratado en Europa. Nos toca hacer lo mismo nosotros. Como conclusiones, estimados amigos bomberos, y viendo que es una problemática interesante y que va a dar mucho que hablar, tenemos que reducir la exposición a los químicos retardantes. 1. Lávese las manos con frecuencia. Los químicos retardantes de la llama se encuentran en las manos y se cree que el contacto de la mano con la boca es la vía más fácil de exposición. 2. Use una máquina aspiradora equipada con un filtro EPA o HEP, filtro de High Efficiency, sistema de purificación de aire de alta eficiencia, aspiradoras, trapeadores húmedos para reducir el polvo. Evite el retardante al fuego de la goma espuma, del FOAM, de esos equipos que utilizamos en las carriolas. Busque esas etiquetas que de alguna otra forma nos indiquen que ese producto no tiene esa goma espuma que trae el retardante del fuego. Busquen los muebles con goma espuma porque esos productos tenemos que eliminarlos. La etiqueta que contiene retardantes para llamas tóxicos no son seguros. Nosotros tenemos que evitar ese tipo de productos. De la misma manera, así como mencionamos que debemos evitarlo, tenemos como cuarto punto considerar comprar muebles de madera o muebles rellenos con poliéster, plumas, lana, algodón, porque tienen menos probabilidades de contener agregados químicos retardantes de llama. Tenga en cuenta la etiqueta como referencia. Considere comprar muebles tapizados con una goma espuma que estén bien recubiertos o envueltos dentro de almohadón para que los químicos tengan menos probabilidades de ser liberados en el aire. Use una cantidad mínima de alfombras y telas porque estas pueden haber sido tratadas con químicos retardantes a la llama. Los colchones no deberían ser peligrosos para la salud porque usan una barrera tecnológica, pero eso hay que revisarlo. Evite los PVDE en los productos electrónicos. Evite que los niños pequeños toquen y se lleven a la boca artículos retardantes de la llama, el celular, el control remoto, cargadores, todo eso. Entonces nosotros tenemos que gráficamente utilizar estos consejos para reducir la exposición desde el lavado de las manos, evitar los PVDE, desde hacer el aspirado, el limpiado con trapos húmedos,
evitar la goma espuma, seleccionar bien lo que vamos a comprar, reducir la cantidad de alfombras o de textiles que estén dispuestos en la casa y evitar la manipulación de estos controles, sobre todo por parte de niños. Tenga en cuenta que todos estos pictogramas que usted está viendo nos indican que ese producto tiene un retardante de fuego. Visualícelos. Donde usted vea estos pictogramas, hay un retardante de fuego. Entonces, no se crean que son comunes. Muchas veces algunos creemos que esos productos nos brindan seguridad. Claro, nos brindan seguridad, no vamos a tener llama, pero tienen retardante de fuego, por lo tanto son productos cancerígenos. Obsérvenlos, ¿sí? Todos esos productos en chaquetones de bomberos, en materiales, en textiles, en productos que compramos, absolutamente todos esos productos tienen el riesgo de tener DPBE porque son retardantes de fuego. ¿Dónde puedo obtener más información? Bueno, existen muchas organizaciones que están abordando este tema con mayor nivel de ciencia y dedicación de la que imaginamos. Por ejemplo, el Instituto Green Science es un instituto, tiene la página web, ahí se las coloco, www.greensciencepolicy.org. Y la Fundación de Prevención contra el Cáncer, los Bomberos de San Francisco, tienen la página web donde les comenté que estaba el teniente Tony Stefani a cargo de la misma. Sobreviviente de cáncer y persona que por Facebook lo pueden contactar, es muy receptivo y si tienen la posibilidad de interactuar con él y de hacer conferencias para que sus organizaciones de bomberos se fortalezcan en esto, pues háganlo. Es una persona muy receptiva. Igualmente, la información más técnica la tienen en la IARC, www.irc.org, y directamente les pido que ustedes sean agentes multiplicadores. Hay personas que han librado batallas, ¿ok? Inclusive hay documentales que los han ido sacando del aire. Hay un documental muy bueno donde inclusive Tony Stefani aparece abordando el tema de la seguridad del bombero y la prevención del cáncer. Pero sepan que hay una lucha importantísima también en que estas sustancias, productos de su gran uso, no sean declaradas como productos nocivos. Realmente una lucha muy grande en Estados Unidos con este tema. Y la comunidad tiene derecho a elegir lo que compra, citando palabras del teniente Stefani. Estoy a la orden. Si desean esta presentación, esta información, es para usted, es para ustedes, es para todas las comunidades, para padres, para bomberos, para respondedores de emergencia. Ese es mi número de WhatsApp desde la ciudad de Panamá, el 507 es el código de Panamá y el celular 6560-0909. Estoy agradecido por este tiempo que he invertido en su propio bienestar, en el bien de todos los hermanos bomberos. Mi saludo, mi respeto, mi admiración y estoy siempre a la orden. Gracias a todas las personas que hicieron posible porque esta presentación llegara para usted. Quiero agradecer a una persona que es el doctor Iván Arboleda, está en Medellín, aborda muchísimo el tema del cáncer en bomberos, ha sido conferencista conmigo en este mismo evento y agradezco a la Corporación de Salud, agradezco a SONAP, agradezco a SASI, agradezco a toda la gente que ha extendido su mano a la Hermandad de Bomberos, a la revista CHESEC Innovation, para que esta información llegue a ustedes. Gracias a todos, que tengan una excelente jornada y tengan presente esta reflexión. Esta reflexión, son dos reflexiones, me gustan muchísimo. Nada más importante que la familia. Y usted también es mi familia, mi hermano bombero, mi hermana bombero. Entonces nosotros tenemos que ayudarnos. ¿Por qué? Porque la principal amenaza del bombero no es el fuego, es el cáncer laboral, el cáncer en bombero. Bendiciones. Estoy a la orden y espero que esta información haya sido de provecho, de reflexión. Sáquenle lo que más pueda y ayúdenos a mejorarla. Habrá mucho que hablar en esto a partir de julio del 2023. Un gran abrazo y quedo a sus órdenes. Bendiciones.